Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lengua. El día de hoy vamos a trabajar en las propiedades de los textos. En primer lugar, podemos decir que existen tres propiedades básicas. Uno es la coherencia, el otro es la cohesión y por último la adecuación de los textos. Vamos a comenzar entonces con la primera característica básica de los textos. ¿Cuáles entonces son las condiciones para que un texto tenga coherencia? Sí, lo vamos a ver entonces, que para que un texto tenga coherencia o cuando un texto tiene coherencia. Un texto tiene coherencia cuando las ideas que lo componen están relacionadas, estableciendo así un orden lógico y asegurando su unidad temática. A unidad temática me estoy refiriendo a unidad temática e integradora de párrafos, que el texto lo definimos como una unidad de comunicación intencional vinculada a un contexto. Está formado por un conjunto integrado de palabras, oraciones y párrafos que informa coherentemente acerca de un tema. Vamos a observar el siguiente texto. La agenda es un cuaderno que sirve como calendario y bloc de notas. Tiene una página, tiene las páginas distribuidas por días y horas. En el colegio dejan muchas tareas. ¿Qué pasa acá? La última oración no se relaciona con las anteriores, ni con el tema que desarrolla el párrafo. ¿Sí? Las dos primeras oraciones están hablando de la agenda, de las características de la agenda. ¿Sí? Podemos ver eso. Y en la última oración habla de las tareas en el colegio. ¿Sí? O que en el colegio dejan muchas tareas. Entonces, no está relacionado el último párrafo con los dos primeros. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos decir que para mantener la coherencia es necesario entonces que las ideas estén relacionadas entre sí y con el tema central. ¿Sí? Las ideas de cada párrafo deben estar relacionadas con el tema principal del texto. Es imprescindible esto para poder mantener la coherencia. Es una de las condiciones principales. Seguimos entonces. Vamos a observar el siguiente texto. El fenómeno de la comunicación nace en el momento en el que el hombre comienza a desarrollarse en sociedad. Los miembros de una sociedad no tienen la necesidad de transmitir conocimientos. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en esta oración? La segunda oración contradice la idea expresada en la primera. ¿Por qué? Porque en la primera oración dice que el fenómeno de la comunicación nace en el momento en el que el hombre comienza a desarrollarse en sociedad. Y la segunda oración dice que los miembros de una sociedad no tienen la necesidad de transmitir conocimiento, ¿sí? Se están contradiciendo las dos oraciones. Entonces podemos decir que esto es otra condición imprescindible para poder mantener la coherencia en un texto. Primero es que en este caso se contradicen las dos oraciones y para mantener la coherencia es necesario eh, que las ideas no sean contradictorias, o sea que no se contradigan en el mismo texto, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa en la siguiente oración. Las chicas que traían guitarras gritaron porque estaban maltrechas. ¿Sí? ¿Acá qué pasa? Las chicas traían guitarras gritaron porque estaban maltrechas. Las palabras maltrechas puede referirse a las chicas o a las guitarras. En este texto existe ambigüedad. ¿Por qué existe ambigüedad? Porque la palabra maltrecha no está claro a quién se refiere, si a las chicas o a la guitarra. ¿Sí? Hay una ambigüedad, o sea, una confusión de ideas. No está clara la oración. Las chicas que traían guitarras gritaron porque estaban maltrechas. Entonces, no está clara la palabra maltrecha si se refiere a chicas o a la guitarra. Entonces podemos decir que para mantener la coherencia es necesario también eh, que las ideas tengan un significado preciso, que no permita ambigüedades, o sea, que esté claro en el escrito a quién o a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Ambigüedad significa que no está preciso, que no está claro
qué es lo que quiero escribir, y eso muchas veces genera que dejemos de... ¿qué genera esto? Que muchas veces nosotros tengamos dos ideas diferentes. Por ejemplo, a ver, voy a parar este texto, ahí está, este video. Bien, entonces, muchas veces al escribir algo y que sea ambiguo, o sea, que no esté claro a quién o a qué me estoy refiriendo, genera confusión en el lector, en el que está leyendo ese texto. Y puede creer que la palabra, por ejemplo, maltrecha, que vimos en el ejemplo anterior, se refiere o a las niñas o a las chicas o a la guitarra, ¿sí? Entonces debemos definir y escribir claramente nuestras ideas, no generar confusiones en los que van a leer ese texto, o sea, en los lectores. Para eso debemos escribir claro. Entonces, las tres características de la coherencia. Primero, que las ideas deben estar claras y definidas, que no deben contradecirse en ninguno de los párrafos, y por el último, no generar ambigüedades, ¿sí? Esas tres características vimos con respecto a la coherencia. Ahora vamos a ver un video que está relacionado con la cohesión, ¿sí? Que es otra de las características básicas de las propiedades de los textos. Para eso vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a verlo, lo compartimos entre todos. Bien, ahí está. Los conectores son palabras que relacionan las ideas entre sí, dando sentido al texto. Veamos. Yo les doy dos fragmentos de una oración para que completen cada uno con la palabra que les parezca. Mañana comeremos pastel de chocolate. Que juguemos al tenis. Yo completaría con después. Mañana comeremos pastel de chocolate, después de que juguemos al tenis. ¿Alguien pensó en otra forma de completar esta oración? Si yo comiera antes de jugar, para mí sería: mañana comeremos pastel de chocolate antes que juguemos al tenis. Claro, si cambio el conector, estoy queriendo decir otra cosa. Exacto. Vamos ahora a anotar una lista de conectores temporales. Yo empiezo antes y después. Podemos poner luego, entonces, a partir de. Se me ocurren más. En el comienzo, inmediatamente, finalmente, por último. Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. ¿Qué tipo de relación entre los enunciados expresarán? Por el nombre que se oponen. Perfecto, Michael. Vamos a hacer igual que con los otros conectores. Armaremos una lista con los más comunes. Los conectores de oposición más comunes son: con todo, a pesar de, aún así, pero, sin embargo, no obstante, si bien, por otra parte, por el contrario, en cambio. Ahora de nuevo pensaremos en una oración incompleta para ver si cambia el sentido en función del conector seleccionado. Quiero correr la maratón. Me encuentro cansado. Piensen en los conectores de oposición. Yo pondría: quiero correr la maratón, pero me encuentro cansado. Yo en cambio pondría: quiero correr la maratón a pesar de encontrarme cansada. Por ahora vienen genial. Les presento ahora a los conectores aditivos. Viene de adición, es como si fuera de sumas, como en matemáticas. Muy bien, Michael. Es exactamente así. Son conectores que expresan suma de ideas. Ahora les propongo que armen el listado de los conectores aditivos. Y, además, también, es más aún, incluso, hasta, para colmo. También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo, como por ejemplo, ante todo, para comenzar, primeramente. ¿Y otros marcan el final? Así es, marcan el cierre del discurso. Por ejemplo, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. Ah, como mi abuelo le dice a mi abuela cuando habla mucho. En síntesis. Ya me doy cuenta.
pasa, Santiago, que estás con esa cara? Es que mi mamá no me entiende. ¿Por qué dices eso? Es que le dejé una nota pidiendo algo y dice que no entendió. Primero lávame la camiseta del equipo de fútbol, ponla a colgar y mañana no jugamos aunque llueva. Escríbele otro mensaje usando los conectores. Veamos. Mamá, lo de la camiseta ya no importa. Aunque no la tenía, jugué genial. Al final, no era tan importante. En síntesis, gracias por tu preocupación. Creo que este sí se entenderá con claridad. Muy bien. Entonces, de este video podemos observar que existen conectores que nos ayudarán a escribir claramente el texto que querramos comunicar. Entonces, podemos definir que la cohesión, que es otra de las propiedades básicas de los textos, la cohesión se logra creando una red de relaciones entre las partes del texto para que éste sea claro y se comprenda de manera correcta. Por ejemplo, para obtener un texto cohesionado es necesario evitar repeticiones. Para evitar repeticiones podemos utilizar, por ejemplo, sinónimos de palabras o pronombres o también omisiones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para poder hablar de sinónimos, uso palabras, por ejemplo, si estoy hablando del auto, digo, el auto es azul, el auto corre rápidamente. ¿Vieron? Para no repetir varias veces la palabra auto, uso un sinónimo. El auto o vehículo, puedo decir también, entonces estoy usando un sinónimo de esa palabra. Pronombres, por ejemplo, la niña juega en mi casa, la niña es alegre, la niña es divertida. Para no evitar esa repetición, utilizo un pronombre, por ejemplo, la niña juega en mi casa, ella es muy divertida, ¿sí? Ahí estoy usando un pronombre para no repetir varias veces la palabra niña. O también directamente omitir, directamente no repetir esa palabra y digo, la niña juega en mi casa, es muy divertida, ¿sí? Directamente no repetí la niña y no usé un pronombre ni un sinónimo, sino directamente no la nombré, la omití, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, ¿sí? Ya vamos a poder observar que, voy a dejar de compartir, a partir de esto entonces podemos definir que vamos a utilizar nosotros los conectores, pero en este caso solamente los conectores temporales. En el video pudimos ver varios tipos de conectores, pero nosotros vamos a concentrarnos en los temporales, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, entonces podemos ir definiendo las ideas para poder ya ir finalizando, ¿sí? Entonces, podemos decir que las propiedades del texto, las propiedades, acá, las propiedades de los textos. Entonces, tenemos la primera propiedad que es la coherencia, En la coherencia, entonces, vimos que existen tres características principales para mantener la coherencia. No contradecirse las ideas, no contradecir las ideas. Otra de las características es el de no generar ambigüedades. Ambigüedades. Y la otra característica es escribir claramente. Mantener entonces, voy a ver, mantener la relación con el tema
con el tema general. O sea, no puedo, vieron que la primera idea era de la agenda, que estaba hablando las 2 oraciones de la agenda, y por último hablé de las tareas en la agenda, bueno, que mantengan una relación, ¿sí? Con el tema general que estoy hablando, no empezar a hablar de otra cosa que no está relacionado con ese tema. Después el del no generar ambigüedades, que escribas claramente a qué me estoy refiriendo, y el de no contradecir las ideas, no decir una cosa al principio, después contradecirme en el siguiente párrafo, ¿sí? Eso es con respecto a las características de la coherencia para poder mantener en el texto. Luego, otra de las características que habíamos dicho era el de otra de las propiedades generales del texto, es la adecuación. La adecuación se refiere, por ejemplo, si yo estoy hablando con la directora, voy a utilizar otra forma de expresarme. Entonces voy a usar un registro formal. A esto me refiero con no tutear, hablar en forma siempre, usar una expresión más formal, no tutear. Por ejemplo, cuando hablo con un amigo, un compañero, uso un registro informal, ¿sí? Registro formal, entonces, cuando voy a hablar con una persona que no conozco, o por ejemplo, si la conozco, depende de la autoridad, entonces el registro formal voy a utilizar, por ejemplo, para hablar con la directora, seriamente, ¿sí? Sin tutear, siempre con respeto, el respeto que se merece, ¿sí? Y para el registro informal, esto es un poco más suelto, puedo hablar con un amigo o un compañero, ¿sí? O algún familiar que tenga mucha confianza, uso este tipo de registro, ¿sí? Lo puedo tutear, lo puedo decir Rodri, ¿sí? Usar otro tipo de lenguaje, entonces. Las propiedades básicas de los textos, entonces hasta ahora tenemos la coherencia, la adecuación, que es adecuar mi forma de expresarme según con la persona que voy a hablar, según la situación comunicativa. Entonces acá vamos a agregar según la situación comunicativa. Y la última de las propiedades básicas es la cohesión, la última que vimos con el video de los conectores. Para la cohesión, entonces, es para relacionar, producir una red de relaciones entre las partes del texto. ¿Sí? Para la cohesión vamos entonces para la cohesión, entonces acá vamos a escribir aparte lo que tiene que ver con la cohesión, ¿sí? Para la cohesión vamos a utilizar entonces 3 tipos de conectores temporales. El primero es el de anterioridad. Por ejemplo, indican estos conectores, indican que uno de los hechos es anterior al otro. ¿Sí? Otro de los conectores que vamos a utilizar es el de simultaneidad. Este conector o estos conectores me indican que los 2 hechos suceden
a la vez. Y el último conector que vamos a utilizar es el de posterioridad. Posterioridad. Estos conectores indican que uno de los dos hechos es posterior al otro, ¿sí? Entonces, para la cohesión vamos a utilizar conectores temporales. ¿Cuáles son esos conectores temporales que vamos a utilizar? Entonces, el de anterioridad indica que uno de los hechos es anterior al otro. Por ejemplo, vamos a escribir uno de estos conectores. Podemos escribir antes de. Bien, acá voy a poner puntos suspensivos porque va algo escrito antes de esto y después de esto. Bien, un ejemplo de conectores de anterioridad podría ser: nos encontramos antes de que comenzara la clase o nos encontramos antes de que toque el timbre, ¿sí? Ahí tenemos uno de los ejemplos de conectores de anterioridad. De simultaneidad, indican que los dos hechos suceden a la vez. Por ejemplo, uno de los conectores de simultaneidad puede ser, a ver, voy a hacer los puntos suspensivos, mientras. Podemos decir que por ejemplo, podemos usar este conector al decir, jugamos mientras papá cocina, ¿sí? O jugamos mientras mamá trabaja, ¿sí? Ahí está utilizado este conector de simultaneidad. Y de posterioridad, dice que indican que uno de los dos hechos es posterior al otro. Por ejemplo, podemos escribir al día siguiente, o sí, al día siguiente. Siguiente. Muy bien. Entonces, acá podemos decir, nos dormiremos tarde, punto, al día siguiente nos quedamos dormidos, o nos acostamos tarde, punto, al día siguiente nos quedamos dormidos, ¿sí? Ahí tenemos el uso de los tres tipos de conectores temporales que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Para resumir, entonces, podemos definir que las propiedades de los textos, que los textos tienen tres tipos de propiedades básicas: la coherencia, la adecuación y la cohesión. La coherencia, entonces, para poder mantener una coherencia en el texto, no debo contradecir las ideas que voy diciendo en cada párrafo, no debo generar ambigüedades, o sea, debo escribir claramente a qué me estoy refiriendo para no generar confusiones, y mantener relación con el tema general que estoy hablando, ¿sí? Si estoy hablando de útiles escolares, no puedo salir con el tema de la pelota o el básquet, por ejemplo. Tengo que sí o sí relacionar, si estoy hablando de algo, ir relacionando cada párrafo con ese tema general y no empezar a hablar de otra cosa que no tiene relación con lo que estoy hablando, ¿sí? Otro entonces de las propiedades básicas es la adecuación. La adecuación a la situación comunicativa a la que estoy hablando. Por ejemplo, si estoy hablando con la directora, voy a usar un registro formal. Señora directora, me dirijo a usted para comunicarle que, ¿sí? Siempre usando esa formalidad. Y para poder utilizar el registro informal, yo esto lo utilizo generalmente con un amigo, un compañero o un familiar cercano, ¿sí? Entonces puedo decirle, mami, por favor, el día de mañana, ayúdame con la tarea porque necesito de tu colaboración, ¿sí? Hablar un poquito, ese mami ya es como tutearla, ¿sí? Entonces ya estoy usando otra forma de expresarme. Y por último, la propiedad básica es la cohesión, otra de las propiedades. Para poder el texto generar entonces una red de relaciones, ¿sí? Entre cada una de sus partes. Para poder mantener esa red de relaciones debo usar ciertas estrategias para no caer en la repetición de varias palabras. Por ejemplo, el uso de sinónimos, de pronombres o de conectores en este caso. Acá voy usando conectores temporales
Solamente voy a usar eso, no todos los que me dijo el video, sino voy a concentrarme en este tipo de conectores. Tengo el de anterioridad, el de simultaneidad y el de posterioridad. Bien. Eso entonces, con respecto a lo que, para presentarle el tema, ¿sí? Ahora voy a mostrarles el trabajito que van a realizar en el Word, ¿sí? Este es el Word que van a trabajar ustedes el día de hoy. Ahí tienen un texto para leer. Lean el siguiente texto y van a realizar las actividades. Tachen lo que no corresponde y completen las oraciones. Hércules es un dios, héroe, semidios o ser mitológico. Porque, y ahí van a completar de acuerdo a lo que leyeron en el texto. Para eso deben leer el texto, ¿sí? Van a subrayar la oración en la que se indica cuándo sucede la historia. Esta oración que van a subrayar, ¿dónde la van a encontrar? En el texto que está arriba, ¿sí? ¿Y a qué cultura pertenece el mito que leyeron? ¿Cómo lo saben? Deben leer el texto para poder entender. Si está escrito todo ahí, ustedes solamente deben leerlo. Punto 2, van a enumerar los párrafos del texto anterior, o sea, de la actividad 1, y hagan un círculo alrededor de los puntos y apartes. Puede ser un círculo de cualquier color como ustedes quieran, ¿sí? Pero deben estar marcados los puntos y aparte con un círculo. Junto a cada párrafo van a escribir una palabra, una frase breve que sintetice el tema o aspecto del tema que aborda. Brevemente, ¿de qué trata ese párrafo? ¿Sí? Una palabra o una frase. Bien cortito, ¿sí? Me escriben al lado de cada párrafo. Y en el punto B, indiquen cuántas oraciones tiene cada párrafo. Eso también al lado del texto. Luego, luego de leer ese texto, van a clasificar los conectores temporales. Los que ustedes van encontrando de anterioridad, de simultaneidad o de posterioridad, van escribiendo acá, ¿sí? Los que van encontrando. Uno ya es suficiente, ¿sí? Uno de anterioridad, uno de simultaneidad y uno de posterioridad está bien, ¿sí? Y punto 4 me van a indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y van a reescribir las falsas para que resulten verdaderas. O sea, la van a volver a escribir debajo las que encontraron como falsas. Acá van a completar B o F y me van a corregir nuevamente las que resultaron falsas, van a reescribirlas correctamente, así como verdaderas, ¿sí? Bien, eso es todo por el momento. Ustedes, de los que escriben en carpetas, por favor, no copien este texto porque es muy, muy largo, ¿sí? Realicen las actividades solamente. En el caso que tengan que decir cuántos párrafos, lo escriben en la carpeta solamente los párrafos. No quiero que me copien todo el texto porque les va a resultar muy largo el trabajo, ¿sí? Bien, ese trabajito, ya saben, pueden reenviármelo en el sector de tareas para que yo lo corrija, ¿sí? Bien, es bastante el trabajo de hoy, pero ya para que la clase que viene podamos comenzar con escritura, ¿sí? Bien, niños, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Chau, chau.